creo que a veces somos demasiado tímidos. Digo, del otro lado, de la otra vereda, yo lo que noto es que la gente habla sin miedo, incluso los líderes, ¿no? Si vos no te animás a decir lo que pensás, es porque vos pensás que el otro está juzgándote y quizás podés llegar a meter la pata y no querés meter la pata. Ahora, pensá por un segundo si vas a decir alguna pelotudez más grande que las que decían los intelectuales más reputados y más respetados del siglo XX. Es prácticamente imposible. Y, sin embargo, la gente se cuida demasiado. Digo, podés equivocar. No digo que lo que voy a decir yo, lo que vas a decir vos o lo que vas a decir Seba, estamos definitivamente en lo cierto. No lo sé. Pero digo, si nosotros no nos animamos a hablar, no creamos que los demás son tan cuidadosos como nosotros. Esto es lo que quiero decir. Fíjate lo que ahora dicen los gurúes del mundo cripto, ¿no? Y yo creo que lo dicen porque saben que del otro lado la gente es tímida, ¿no? No hay nadie señalando, no, señor, usted se está equivocando. O hay muy poca gente que se anima. Ellos te dicen, necesitamos tarifas altas para conservar la seguridad del sistema, ¿no? En el caso de Bitcoin. Acto seguido que te dicen, por suerte tenemos sistemas que no involucran la cadena de bloques para mantener las tarifas bajas, ¿no? Entonces, ahí falta alguno que diga, che, ¿y quién va a pagar por la seguridad de la red? ¿Te das cuenta de que vos te estás contradiciendo? En este mismo instante, ¿sí? Acabas de decir dos cosas que que se contradicen entre sí. Bueno, estos son ahora los genios, los que reintrodujeron los custodios, los intermediarios, o sea, el riesgo de contraparte, ¿no? Aquello de lo que Bitcoin nos vino a liberar. Claro. Todos estos son los que adoptaron yo creo que si pudieron imponerlo es porque no encontraron resistencia suficiente, ¿no? Está bien que vos censura y todo eso, pero la gente, cuando vos le planteás esto, por ahí te dice, sí, bueno, está bien, pero no jodamos, porque, viste, mirá que toda esta gente que está tan entusiasmada, toda esta gente que tiene estas esperanzas puestas en este proyecto, o toda esta gente que es tan fácil de ofender, ¿viste? No te metas en quilombo, ¿sí? Bueno, mi propuesta es, sí, métanse en quilombo. Pues si no, el quilombo va a ser 10 veces peor, ¿sí? Va a llegar al quilombo. Entonces, es mejor plantarse y decir, no, pará, esto no tiene ningún sentido. Ahora, y no dejar que la bola de nieve siga creciendo, ¿no? Porque ¿cuál es el límite? En algún momento te van a decir que el consenso es hacer a Bitcoin Proof of Stake, que ya no sea basada en prueba de trabajo, en Proof of Work. Y ya lo están pidiendo eso. Y que sea inflacionario, ¿sí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer los que hoy dicen que lo importante es el consenso y el consenso es las 3 personas que gobiernan el repositorio de Bitcoin? En ese momento van a seguir diciendo que eso es Bitcoin para no molestar a nadie, para que nadie se ofenda. Y si vos los acorralás, estos tipos, el último refugio que ellos encuentran es de la ilusión compartida. O sea, te van a decir, ok, está bien, tenés razón, ¿sí? Esto es insostenible o esto no funciona, esto es una porquería, pero la moneda es una ilusión compartida. O sea, yo en base al consenso, puedo lograr que cualquier cosa sea moneda, aunque no sirva para tal fin. Porque hay mucha gente que está de acuerdo en esto. Es decir, si todos firmamos abajo, podemos lograr que las bananas sean moneda. No importa que las bananas no tengan las propiedades monetarias, que digamos, los atributos que hacen a la buena moneda. No es algo objetivo, es algo puramente subjetivo. Y puede ser lo que... Entonces, está bien, tenés razón, pero no importa porque mucha gente está de acuerdo en que eso no importa. Bueno, esto es peligroso y creo que se conecta con el tema que vamos a tocar hoy. Ellos te dicen, cuando te dicen el mercado ya habló, lo que te están diciendo es eso. Hay un consenso, ¿sí? Y es peligroso romper ese consenso. ¿Qué significaba esto en 2010? Ponele, cuando este pibe compró la pizza, ¿no? Que
¿Qué había decidido el mercado en 2010? Que la moneda era el dólar, ¿sí? No Bitcoin. Entonces, el inversor, ¿qué tenía que hacer? Evitar Bitcoin a toda costa e invertir en dólares, ¿no? Habrías invertido, yo te diría, en cualquier cosa menos en Bitcoin, si vos te guiabas por este criterio en aquel entonces. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y me dirijo a vos, Seba. Si la gente, mucha gente, suele moverse en rebaño, digamos, ¿conviene tratar de que se muevan en la dirección correcta o hay que dejar que avancen hacia el abismo? ¿Y de qué manera? Es decir, ¿hay que tratar de persuadirlos de que se muevan en la dirección correcta o hay que tratar de disponer los incentivos de tal forma que se muevan en la dirección correcta? ¿Y cuál es esa dirección correcta? No sé si me entendiste, Seba. Sí, yo creo que definitivamente aquellos que son lo suficientemente autistas para ser libertarios, ser ANCAPs incluso, a grosso modo son gente militarmente sin poder, económicamente débiles, hasta muy recientes tiempos, pero se toma en serio la coherencia y de la consistencia lógica de su opinión. Por ejemplo, en el Código Penal de Costa Rica, delitos punibles, hay un delito que es la receptación, que es el recibir y utilizar bienes robados. Y obviamente el hurto, la extorsión y el robo entre civiles están prohibidos y son castigables, pero los impuestos aparentemente no caen dentro de no robarás. Aparentemente cuando se trata del César no aplica lo de trata al prójimo como quisieras que te traten. Y lo que yo creo que eso señala o nos demuestra o nos enseña es que nos enfrentamos a psicópatas y sociópatas, manipuladores de rebaños, que a cambio de cierto soborno, de cierta posición política, de cierta promesa política, de robarle a Pablo para darle a Pedro, están dispuestos a torcer las cosas a su gusto, independientemente de las consecuencias, independientemente de la consistencia moral o inclusive lógica. Y yo me he puesto a meditar mucho acerca de cuál es mi posición dentro de esta jerarquía. Obviamente yo soy muy de Thomas Szasz, de que soy muy escéptico de todos los conceptos de la psiquiatría, pero sí creo que hay el mal, el tipo de persona malévola, el tipo de persona que coincide con lo que describen los psiquiatras como alguien a que le falta conciencia. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo opuesto a eso? Es decir, hay un sector de la población que va a cometer crímenes repetidamente, sin ningún tipo de vergüenza o arrepentimiento, independientemente de los sistemas de incentivos. Y hay gente que, independientemente de los sistemas de incentivos, van a preguntarse para toda situación cuál es la acción correcta y cuál es la acción incorrecta, moral y éticamente. Y en última instancia, esa gente que puede ser guías predicando por su ejemplo o comunicadores de verdades, históricamente, al ser pioneros, son mártires. Y es hasta mucho después que dejan de serlo, cuando ya se ha dado el cambio de régimen. Entonces, es una cuestión del coste, el coste de ser bueno. Los que tienen poder dicen dos tipos de estupideces. Lo que vende, es decir, lo que te compra votos, y lo que no hiere los sentimientos de la burocracia y sus secuaces. Entonces, ahí es donde está el problema. Pareciera que la masa o la mayoría o la población en general, que no es ni psicópata ni autista dogmático moralista, es como un comodín. Entonces estamos jugando con una baraja en donde el resultado de la partida va a estar basado en que el 80% de las cartas son comodines.
Está claro eso. La pregunta es, Seba, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer? Porque digamos, nosotros por un lado podemos ver la estafa del estatismo, pero ¿no te parece que hemos perdido, quizás la manera de referirse a esto es las tecnologías sociales que hacen posible el funcionamiento de una sociedad sin Estado? Porque la vez pasada decíamos que el poder estatal se va como estableciendo, apalancándose en esos sentimientos que son genuinos, que son muchas veces nobles, ¿sí? Relacionados con algo que es dado, que no, por ahí nadie elige, pero que cada uno experimenta, ¿no? Esto, digamos, lo que no son abstracciones, el amor a los propios, ¿sí? O a lo propio. Después, la nación, la clase, todo esto sí son abstracciones que sirven al poder establecido y son cosas que si no vienen a taladrarte la cabeza, vos no le das importancia. Yo tendría que preguntar, porque aquí en Costa Rica el Banco Central es relativamente conservador, hasta hace muy poco. Entonces tendría que preguntar, en tu opinión y en la de Luis, ¿está más avanzada la adopción de par a par como medio de uso para las transacciones, Bitcoin Cash, allá en el puerto o en Venezuela? ¿A quién le preguntas? A ambos, es decir, en opinión de ambos, ambos viendo el corrido de toros desde la barrera, del otro lado, ¿dónde parece haber más adopción? La razón por la cual lo pregunto es porque me parece que conforme van quedando un poco atrás las tecnologías sociales de persuasión, entran las tecnologías de evasión y eventualmente va a haber que utilizar tecnología de confrontación. Y en ese sentido Venezuela fue pionera con la muerte de Óscar Pérez, que en paz descanse, que no era un ANCAP, pero que no tenía que estar muy tuerto para ver lo que pasaba en su país y eventualmente se levantó en contra del gobierno y lo mataron. Yo creo que tarde o temprano eso le va a pasar en el ciclo a las personas que no son estatistas. Espero que no a todas y espero que ganemos. Yo también espero que esa es mi proyección de tecnologías. O sea que tu consejo sería, muchachos, adopten las ideas correctas, pero no se apresuren a difundirlas o a tratar de imponerlas. Yo me he apresurado mucho y sí, yo me siento bastante en exilio porque veo, es decir, para volver un poco más a la discusión, yo creo que la seguridad de la red se ha vuelto la seguridad de los pares y la reemplazabilidad de los nodos. Es decir, yo soy como partidario muy mitad y mitad de BCH y de XMR. Yo pienso que el aspecto de el stake del proof of work es economía básica, es decir, el valor subjetivo con coste de producción. Es decir, algo para que sea valioso tiene que serle valioso al consumidor para sus metas, para sus fines. Pero también tiene que ser algo que es producido a coste. No es la teoría tampoco como la de los marxistas del trabajo, del labor-trabajo, pero tampoco puede ser la moneda el aire o una condición ambiental o las plegarias. Es decir, te cambio una plegaria por una taza de café. Y en ese contexto histórico yo creo que el proof of stake verdadero está en que si hay un terror histórico, que sea el antiguo régimen y no los pares, no los mineros, sino los nodos, los que sean guillotinados. Eso es lo que yo creo que va a revelar la historia a largo plazo. Y en ese contexto yo creo que adopción es fundamental, ahí está lo de BCH, y resiliencia o flexibilidad en el mundo real de carne y hueso es el aspecto de Monero. Esa es mi visión general. Algo interesante se está dando en este momento en el Caribe, en las islas del Caribe, en San Kitts, San Martín, incluso Antigua y Barbuda y otras. Y me parece que esto es algo
que no se ha experimentado hasta ahora, ¿no? Con una sociedad pequeña, ¿sí? De 10.000, 20.000, 30.000. Raro que haya más de 30.000 personas en alguna de estas islas. Entonces es fácil lograr la saturación. O sea, si vos podés ya vivir ahí con, por ejemplo, con BCH, que es lo que se está adoptando, podés comprar prácticamente cualquier cosa, cualquier bien o servicio usando BCH, y la gente, los locales, lo empiezan a usar, ¿cómo haces para frenarlo? ¿No? Porque ya ni siquiera interesa qué es lo que el gobierno decide. Por otra parte, si el gobierno ve que esto es en su beneficio, que es algo que es muy probable, ¿sí? Porque estos son gobiernos que no se benefician de la integración con esos organismos supranacionales. Todo lo contrario, esos organismos supranacionales hacen tanta presión que, digamos, expulsan a la población que está bajo su control, y muchas de esas personas terminan en estas islas, ¿sí? Adquiriendo pasaportes, ciudadanías, ¿sí? Prácticamente no pagan impuestos. Y si además pueden usar cripto ahí, yo creo que podría pasar aquello que Doug Casey siempre comenta, ¿sí? Dice que él estuvo buena parte de su vida intentando, ¿no? Convencer a alguno de estos un jerarca tiranos de sí. países atrasados en África, que él los trata de convencer que hagan las reformas necesarias para convertir ese país en una especie de super Hong Kong. Y bueno, nunca tuvo suerte. Yo creo que eso se puede llegar a dar empezando desde abajo. Sí, los mismos comerciantes son los que te dicen, no, yo prefiero que vos me pagues con BCH. Y la gente adquiere BCH para sus gastos cotidianos. ¿Cómo frenas esto? Si no pudiste frenar, si los estados no pudieron frenar, por lo menos no a nivel global, a una compañía como Uber, ¿sí? Centralizada, ¿sí? Fácil de atacar. Pero bueno, si el servicio es mucho, pero mucho mejor que el servicio, que la alternativa, que los taxis, ponele, y bueno, la gente lo va a adoptar. Creo que está por verse si en el Caribe empieza realmente, porque al principio no sabíamos por qué camino. Eran todas teorías, pero ahora estamos viendo en la práctica, ¿sí? Está bien, ya sabemos cuál es la reacción, pero todavía no hemos visto qué pasa si el común de la gente empieza a adoptar en forma directa, sin intermediario, las cripto. Y por ahí nos vamos a llegar a dar una agradable sorpresa, porque estos procesos, así como Bitcoin al principio explotó, hoy en día la adopción real de Bitcoin, que es algo que desconocido para la inmensa mayoría de la gente, que entra como pseudo inversor, ¿sí? Buscando ganar en términos de dinero fiat, el momento en que la gente ve la verdadera utilidad, esto realmente puede explotar. Entonces, digo, atendamos a lo que está pasando en esa región del mundo, porque me parece que es algo que no se compara con lo que está pasando en ningún otro lugar, por el tamaño que tienen. O sea, si el gobierno se da cuenta de que esto les sirve, así como se dieron cuenta de que les sirve, no sé, vender pasaportes, y bueno, puede llegar a haber una gran migración de gente que huye de la opresión estatal en otras regiones. Porque aparte lo interesante de este caso es que no es como el caso como lo que decía Seba, el caso de El Salvador, que es vamos a adoptar Bitcoin y que todo el mundo está obligado a usar Bitcoin, y encima tiene que ser con una tarjeta que nosotros te imponemos y en los cajeros que nosotros te imponemos. O sea, que directamente es lo mismo que tener cualquier otra moneda fiat. Digamos, cualquier otra moneda de curso legal es exactamente lo mismo. En este caso, la propuesta o lo que está sucediendo es que es bastante orgánica la adopción, por un lado, y por otro lado, o sea, por cuestión de conveniencia, de necesidad y de conveniencia de las personas que lo van aceptando en cada servicio, en cada comercio. Y por otro lado, que el gobierno no dice, bueno, esta es la moneda ahora que se acepta, sino que esta moneda se permite el uso de esta moneda y, digamos, como una moneda más. Entonces, eso me parece mucho más interesante de lo que vos estás diciendo, que es, o sea, tenés libertad para usarla. Nadie te lo va a prohibir, nadie lo va a regular en ese sentido.
simplemente vos podés usarla como... Y no van a tratar de grabarte, no van a tratar de meterse en el medio para hacer, digamos, retenciones y para monitorearte, porque no les interesa, porque hoy no lo están haciendo, porque no viven de eso. Hay que ver cómo reaccionan del otro lado, ¿no? Sí, bueno. Pero digo, también puede ser que atraigan mucha gente poderosa de esta manera, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Seba, no sé si estabas al tanto de esto. Yo creo que tal vez hay un lado positivo. El lado positivo sería, tal vez ahí hay tierra fértil para lo de la persuasión ideológica o filosófica, como se le llama, ético-moral, dentro de una población que pintaría o aparentaría en este momento, va dirigida a volverse una de las más prósperas del mundo. Podría ser. El lado más pesimista es, me acuerdo de un podcast de No hay almuerzo gratis, en donde vos decías que, si bien es cierto, el método de evasión ya lo utilizan los políticos y las élites, y lo que es interesante es que la gente de a pie lo pueda utilizar también. Es ver dónde llega el límite de, como vos decís, esta población muy pequeña. Si vos te fijas en la economía de la isla, es como la economía de las Bahamas o de todas estas islas caribeñas de antiguos piratas neerlandeses y ingleses, en donde hay muchos casinos, hay mucho entretenimiento, hay muchas tiendas de lujo. Si vos vas a Eslovenia, yo me sorprendí de ver en el mapa de BCH ahí en Europa, que en Eslovenia vos puedes ir y comprar todo tipo de cosas también en Bitcoin Cash, pero si te fijas, el precio real, promedio, o el índice de precios de los lugares en Eslovenia donde vos podés ir a comprar por Bitcoin Cash es muy dirigido a un público de bienes de lujo. Entonces ahí es donde yo tal vez tendría algo de sobriedad en preguntarme quién está utilizando el Bitcoin Cash ahí. No, el tema... Además de gente como Roger Ver, a quien ya conocemos. El tema de... Perdón. El tema de Eslovenia en realidad es más complejo, porque seguramente sí hay gente que usa directamente BCH, pero la razón por la cual aparece el mapa repleto de puntos de comercios que aceptan BCH es que hay una compañía que se llama GoCrypto que te permite pagar con BCH, y no solo con BCH. Entonces vos podés pagar, pero en realidad el comerciante no necesariamente recibe los BCH. O sea, los convierte, no sé si los convierte del todo, o puede elegir en qué medida convertirlo a dinero fiat local. Esa es la razón por la que, digamos, esa compañía ahí es popular, entonces vos podés ir a Eslovenia y vivir usando BCH, pero eso no significa que hay una economía circular, digamos, que los comerciantes reciben y se quedan con los BCH. Sí, dale. Entonces es como esto de las tarjetitas de Dash, o este banco del que me hablaban ustedes el otro día en el podcast, que va supuestamente a mantener y custodiar, no el banco mismo, sino otro tercero en Argentina, de que lo que estamos viendo en verdad es reserva fraccionaria, pagarés de cripto. Sí, no es por eso digo que Eslovenia no es un buen ejemplo. Pero Eslovenia y quizás algún otro país de Europa Oriental es el único lugar donde esta compañía yo la veo que se mantiene, se expandió fuertemente. Ahora, el resto es adopción, ¿cómo se dice? Grassroots. Orgánica. Y o sea, eso es lo que vos ves en el mapa. Después hay mucho comercio que no figura en ningún lado y nadie quiere, muchísima gente no quiere figurar. Si vos le preguntás, hay mucha gente que yo mismo conozco que acepta, pero prefiere no aparecer en ningún mapa, y menos con su nombre. Seba, hablemos de instituciones. ¿Por qué esto es importante? Porque, a ver, las instituciones en realidad se crean, no sé si la palabra es se crean o emergen, si vos querés, para proteger algo valioso, algo que valoramos, ¿no? No sé si coincidís con esta definición. Pero, digamos, tiene que ser, eso que valoramos tiene que ser algo, o por lo menos fue a lo largo de la historia, algo tangible, ¿sí? No pueden ser solo ideales.
Quizás también. Yo creo que lo que se entiende modernamente dentro del contexto estatista como la corporación de responsabilidad limitada, por ejemplo, es simplemente el permitir a través del concepto de institución la irresponsabilidad individual, porque hay límites a lo que responde. Mientras que las instituciones en el sentido de prácticas populares o culturales, etcétera, yo creo que son el respaldo, son las personas que en verdad respaldan aquello que simplemente se quedaría siendo un bien material que se utiliza como medio de intercambio y tiene el valor subjetivo que le dan los consumidores y mercaderes. Y eso requiere que tenga un respaldo personal o social de las personas que quieren resguardar ya sea su estabilidad o su preservación a través del tiempo. Creo que fue Spinoza que decía que él creía que el Antiguo Testamento era como la constitución movible de los israelíes. Yo creo que hay un lado malo de las instituciones, obviamente aquel el que conlleva a la irresponsabilidad, y ese es el típico de las élites políticas estatales, y hay un aspecto bueno de las instituciones que son como las buenas costumbres, que también tienen que ser respaldadas, a veces incluso marcialmente, por la gente que las promueve. Correcto. Bueno, ahí está el problema que tenemos nosotros, ¿no? Porque nosotros apostamos a la persuasión, se puede decir, ¿no? O sea, no hay muchos guerreros entre nosotros, que yo sepa. Y la conveniencia superior. Es decir, por ejemplo, si ahorras, aquí no se te va a devaluar en 2 años todo tu ahorro sí. A una décima parte. Sí, sí. Yo sé que esto es crucial, pero ¿es suficiente? A eso apuntaba antes también. O sea, nosotros no le estamos pidiendo a la gente que comparta, no sé, ciertas creencias, ¿no? Nosotros le estamos diciendo a la gente, mira, aceptá estas conclusiones, pero porque son válidas, no porque son mías, ¿sí? Estamos de acuerdo. Bueno, supongamos que estamos todos de acuerdo, ¿sí? Y supongamos que además, como la gente es racional, elige el mejor medio de intercambio disponible. Perfecto, todo eso lo tenemos. ¿Es suficiente eso? Se me hace que esa naturaleza orgánica de la fundación de por lo menos de un grupo humano que termina siendo una sociedad amplia y compleja, no puede faltar, aunque sea un elemento de eso. Eso obviamente depende del fin que se busque. Si hablamos de una sociedad libre, como lo consideran los anarcocapitalistas o anarquistas de propiedad privada, es difícil. Lo más parecido son confederaciones, la Confederación Helvética, Islandia medieval, Irlanda medieval, los cuales eran guerreros, eran aristocracias guerreras, Asturias medieval, los frisios, y son excepciones, y son gente muy terca y dispuestas a morir por lo que creen, estilo Masada. Entonces, definitivamente hay una diferencia entre el modelo completo de los valores que abogamos, la libertad, como diría Milley, y como dicen, del dicho al hecho hay un buen trecho, y lo que es realísticamente alcanzable, porque el problema, yo creo, no está en que la gente no entienda que hay una doble moralidad entre el Estado y la gente común y corriente, o que la gente no entienda que el robar y el extorsionar y coaccionar a gente inocente esté mal. Es que muchísimo menos que la inteligencia y muchísimo menos que la moral
abunda el valor. El valor en el sentido que no lo entendamos nosotros filósofos o ideólogos, sino naturalmente. Y eso es un problema. Eso es un problema porque quiere decir que cierta parte de la economía o de la transición hacia algo mejor, no digo la meta final, sino hacia algo mejor, va a tener que esconderse periódicamente. Me acuerdo como hace unos años que leí que una gran parte de la economía del bloque soviético antes de la caída de la Unión Soviética era mercado negro. Entonces, ahí yo creo que se vuelve muy interesante ver lo que escribía Samuel Edward Conkin acerca de esto, que antes de que llegue a haber un hipotético momento histórico en donde va y se arresta a los enforcers, a los matones del Estado, primero tiene que darse una absorción de la economía por el mercado negro, porque a mano pelada David contra Goliat está difícil. Exacto. O sea, tiene que haber algo, a eso voy. En ese caso vos tenés una necesidad clara y una dependencia mutua. O sea, hay que defenderse de este monstruo que nos va pisoteando. Entonces, de esa manera quizás se empiezan a gestar instituciones que después pueden desarrollarse una vez superada esa etapa. Ahora, para mí, sí, una cosa que quería agregar, ¿no? Para mí, el hecho de poder pensar en una sociedad libre me parece mucho, lo que hablábamos la otra vez también, me parece mucho más factible que sea una sociedad libre descentralizada, lo digo entre comillas, o sea, con el ejemplo de la descentralización, que sea individuos, grupos familiares, grupos sociales un poco más grandes, viviendo libremente en la manera que puedan, ¿no? Cada uno en su sitio, en su lugar y donde está, y predicar un poco con el ejemplo, además de la persuasión, ¿no? O sea, mostrar, digamos, cómo se vive libremente, y que eso vaya contagiando al entorno, que el hecho de decir, bueno, formemos una sociedad libre, vayámonos a vivir a tal lugar todos juntos, pongamos ciertas reglas de las cuales todos estamos de acuerdo, y a partir de ahí que me parece que eso ya me da la sensación de que vas a ser el blanco de todos los ataques posibles, y encima tenés que confiar en todas las personas que te dijeron sí, vamos para adelante. A vos te dicen, bueno, no sé qué opinás vos, Eva, pero si vos no te gusta el Estado, andate, te dicen que te vayas, pero si vos te organizás y lográs, no vas a ser el blanco. Te van a acusar de lavador de dinero, de terrorista, etcétera, y van a encontrar, o por lo menos van a intentar frenarte o reventarte. Eso es lo que suele pasar. Aquí es donde hay que acordarse que la mayor cantidad de evasores fiscales son las élites políticas y sus amigos. Totalmente. Seguidas por gente como los mojados en México y gente que son migrantes, lo cual quiere decir que dentro incluso de ciertos grupos demográficos, llamémosle el mercado libre, nosotros los nerditos tercos somos muy pocos también. Y eso no quiere decir que no podamos lucrar y beneficiarnos intercambiando mutuamente con nosotros. Ahí es donde yo creo que sí hay tierra fértil para tener cierta esperanza acerca del futuro. Yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, acerca de lo que está pasando en Argentina con Milei. Eso no lo esperaba. Y obviamente lo que pasa en estas islas de San Kitts y Nevis, a nivel ejecutivo por decreto también se puede gestar en cualquier país. Aquí en Costa Rica entró el nuevo presidente, que a propósito para todos los oyentes venezolanos se apellida Chávez. O sea, buenos augurios de Costa Rica que el Ron Paul costarricense se apellide Guevara, y este presidente que como un reloj chocho da la hora buena una vez al día se llama Chávez, por decreto dijo no más máscara ni el requisito de las vacunas para trabajar ni en la burocracia ni en ningún lado. Entonces, eso es donde yo creo que podría permitirnos a nosotros, los más ideológicos, de favorecernos del cambio más lento
de la sociedad que responde al lucro propio de cada casa. El problema es que el Estado es muy buen sobornador. Los socialistas, especialmente los de estilo Gramsci y la Escuela de Frankfurt, sabían muy bien lo que tenían que hacer. Tenían que infiltrarse entre las instituciones, redefinir los términos y atacar aquello que es descentralizado, como la familia, como la tradición, como la religión, como los vínculos que no responden a una autoridad fiscalizada y centralizada política. Correcto. Ahora, vos, ahora que decís esto, me recordás algo que dijiste en otra oportunidad, o yo te escuché decir. La oposición, esto lo digo yo, la oposición al estatismo habitualmente favorece por lo menos hoy en día, un regreso a, digamos así, a la humildad de lo local. Pero yo a vos más de una vez te escuché hablar en términos que por ahí para un libertario suenan extraños, ¿no? Este elogio del imperio. ¿A qué te referís vos con el imperio? ¿Es como una especie de metáfora, es como una comunidad espiritual, o es algo político, o es ambas cosas? ¿Por qué no me explicas? Porque nunca entendí. A ver, yo estuve muy influenciado del año 2017. Yo soy ANCAP desde el año 2009, pero del año 2017 hasta como el 2019, cuando estaba estudiando Derecho, estuve muy influenciado por Jesús González Maestro y Gustavo Bueno, que son estatistas y hispanistas, y ellos se autollaman materialistas filosóficos. Y materialismo es básicamente la gente que cree que todo es reducible a partículas y sus interacciones. Es decir, que no somos nada más que materia orgánica, física, y que eso es todo, que no hay más allá. Y obviamente el problema que yo tengo es el que yo pienso, o yo para la historia, y digo qué tipo de convicción es necesaria para que la gente común y corriente tenga la misma gallardía de los mártires en su defensa de lo que creen que es bueno o de lo que saben que es bueno. Y eso no es algo que se pueda reducir a una pura materia. Pero para responderte más directamente, yo obviamente estoy a favor del principio de la no agresión, es decir, no invadir ni el cuerpo ni la propiedad de ninguna persona sin su previo expreso consentimiento. Por lo tanto, me declaro no anti nadie. No soy antinegro, no soy antimujer, no soy antisemita, no soy anti nadie. Pero a nivel personal, mi familia venía de Asturias, que es el norte de España, la parte que no fue conquistada, y a partir de donde España fue reconquistada. Yo soy mestizo, tengo negro, indio, etcétera, soy hispanoamericano, pero el punto es que la esencia de la hispanidad era una cultura y religión común, una serie de tradiciones y una oposición a un enemigo totalitario político común. Habían gallegos, habían vascos, habían indianos, había gente por doquier en el imperio más grande del mundo, pero habían ciertas cosas que serían como incompatibles con la forma nuestra de vivir, como la ley Sharia de Al-Ándalus, o como el sacrificio humano de los aztecas y de los incas, etc. Y entonces ahí había una necesidad de intervenir, de decir, aquí es para evitar el mal peor. No tratar, como dicen los anglosajones, a los Jeremy Bentham, conseguir el bien mayor. ¿Qué es el bien mayor? ¿Quién sabe qué es eso? Porque cada quien tiene su propia idea y concepción del bien. Pero hay límites. Imaginemos, por ejemplo, que hubiese un país anarcocapitalista, un país, un sujeto de derecho internacional con constitución y leyes, en donde simplemente dicen un límite de las leyes más allá de lo puramente penal, del derecho criminal, de no puedes invadir la propiedad del cuerpo de otros, y de lo contrario habrá cierto castigo o se te detendrá. Más allá de eso, toda ley es vetable individualmente. Yo no estoy de acuerdo con esta ley y por lo tanto no tiene cumplimiento forzoso con fuerza letal si es necesario sobre mi casa. U otro límite. Todo aquel proyecto del erario público, de la hucha, de la plata común de la tribu,
con el que yo no esté de acuerdo, nadie me puede coaccionar a financiar. Estos serían límites morales a lo jurídico. Entonces, sobre lo que yo reflexionaba en esos años era el concepto de la reconquista, el concepto de que en la cultura, por haber estudiado, por haber perdido tiempo estudiando Derecho, yo me enteré de ciertas curiosidades triviales, lo que llaman los gringos trivia, como por ejemplo había una institución jurídica que se llamaba la suplicación. Como el derecho español estaba basado en una noción del derecho natural de preguntarnos filosóficamente, ellos eran en su momento cristianos, ¿qué es lo justo? Y ese tiene que ser el límite del derecho. Había una institución jurídica que se llamaba la suplicación, que si aquí, en esta parte de España, transatlántica, a mí me parecía, o a este cabildo, a este barrio, le parecía que esta ley que venía de las Cortes de España era injusta, yo iba y le decía al rey, suplico que la revise, que determine, y mientras tanto no había efecto, era como un moratorio. Esto es algo bastante excepcional dentro de la historia jurídica del Occidente. Y también es bastante excepcional dentro de la historia jurídica del Occidente de que una ideología totalitaria, me explico, hay una gran diferencia en si a tu profeta lo mató el Estado, lo traicionó su grupo étnico y no le hizo daño a nadie, a si tu profeta fue un guerrero que se mudó de ciudad, convenció a la otra ciudad a conquistar a su propia ciudad y se casó con una de 9 años. Hay cierta diferencia. Es bastante peculiar que te conquistan y duran 7 siglos conquistándote. Y 7 siglos vos decís, no, a mí no me parece la forma en la que ustedes viven, las reglas a las que ustedes se atienen o las que imponen. Y si no me muero peleando contra ustedes, lo harán mis nietos. Ese tipo de compromiso. Y que encima después reconquistan su país y van a conquistar otros imperios, es algo tan peculiar, interesante y no visto como derrotar en batalla en España a los marxistas o en Chile. Es algo que uno dice, ¿cómo pasó esto? Y la única respuesta que yo doy es una especie de convicción moral. De yo puedo vivir, yo puedo morir, pero lo que está bien y lo que está mal está mal. Y sabiendo yo esto, me opongo a hacer el mal. Y eso obviamente viene con sus riesgos. Ok, está claro. Gracias por tu aclaración. Ahora, tenemos entonces ahora lo que se requiere, porque del otro lado, hoy en día también tenemos enfrente a una religión. O sea, el progresismo tiene hasta, yo te diría, sus propios sacramentos, ¿no? Uno de ellos es la creencia en el cambio climático, que es algo que para ellos es tan básico quizás como para un cristiano, no sé, o un católico, la creencia en la transubstanciación, este tipo de cosas. Digo, si tenemos una suerte de religión y la vía filosófica por ahí es demasiado temprano para tomarla, significa esto que nos tenemos que conformar con una religión ya probada, ¿sí? Una de las que ya existen, al menos una que no sea satánica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno trata de persuadir en el terreno de la moral, está tratando de transmitir valores. Y transmitir valores a alguien que no es tu hijo es un enorme desafío. Yo diría que es 1000 veces más difícil, no es imposible, pero es una batalla que se hace cuesta arriba. Entonces, quizás de lo que vos dijiste se desprende que necesitamos unirnos a gente que por un lado se toma en serio la reproducción. Vos dijiste, si no soy yo, será mi nieto, ¿sí? Y no sé, cuyas ideas distan lo menos posible de las nuestras, ¿no? Vos decís religión. Religión viene del latín a religare, que es ligar lo moral, lo ético, las reglas del individuo, las reglas del grupo. Lo jurídico, que es las reglas de la gente en la comunidad política, en la aldea o la vecindad, llamémosle, y lo político, que es aquellos, ya sean aseguradoras o agencias de protección contratadas voluntariamente,
encargadas de la ejecución del cumplimiento forzoso de la protección de la vida y la propiedad, más allá del derecho a la legítima defensa que pueda tener cada propietario en persona. A religar, vincularlo todo junto. Y mi opinión es que, en buena teoría, si vos le decís la verdad, si lo que vos le decís es la verdad a tu hijo, creo yo que no hay conflicto entre el hijo y el padre, al menos sobre eso. Es decir, puede haber todo tipo de conflictos, puede haber pleitos en una casa del hermano contra el hermano, etcétera, sobre todo tipo de cuestiones administrativas. Pero si la verdad moral, la verdad ética, la moral política es más o menos la misma. Es decir, ese puede robar, pero nosotros no. Ese puede asesinar, pero nosotros no. Si es una cuestión que aplica generalmente, independientemente si perteneces al grupo étnico, si ese es forastero o de los nuestros, yo creo que al menos hay una sinceridad intelectual. Obviamente, el encontrar un padre que te diga que al pie de la letra sus hijos escogieron y actuaron basado en las instrucciones morales que él les inculcó, es difícil de encontrarlo, pero yo sí creo que hay un regreso a cierta brújula que uno le enseña a los niños, y obviamente por cuestiones de ego, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de vanidad, es muchísimo más fácil que ellos por su cuenta, cuando están actuando e interactuando con otras personas, se acuerden de eso en secreto, dentro de su corazón, dentro de su mente, lo que sea, a que vos llegues y a un estatista le digas, mira, vos lo que abogás es algo inmoral y solamente lo abogás porque tienes o una plaza burocrática o un subsidio estatal o un control de precios que te favorece o un escaño político y condeno lo que vos abogás. Ahí es un poco más difícil, aunque sea tácitamente, aunque eso quede en boca de otro, aunque se lo des a entender, como dicen algunos, menciona el pecado, no el pecador, es muy poco probable que esa persona ponga su ego de lado, esa persona adulta ponga su ego de lado, ponga su orgullo de lado, ponga su interés pecuniario y financiero, político de lado, y diga, mira, sí es cierto, voy a renunciar a esta diputación, como hace Milei, que sorteó o rifó su ingresos, su dieta de diputado era. Entonces yo creo que definitivamente estaría de acuerdo con lo que decís. Mientras lo que inculquemos no sea falso o deshonesto, en teoría de juego lo llaman una simetría. Así como cuando el que baraja la carta dice 2 cartas para mí, una para vos. Y mientras no sea una cosa así, yo creo que sí hay más potencial y también yo creo que en términos de riesgo, como dicen los inversionistas, algo de alto riesgo tiene alta ganancia, pero ¿qué tan sostenible es? ¿Qué tan sostenible será Bitcoin en contra de Bitcoin Cash o inclusive en Monero en el más largo de los plazos? Yo creo que también se presta a hacer algo más sostenible, lo que podamos enseñarle a las nuevas generaciones, sean hijos, hijastros o incluso familiares jóvenes nuestros, que el presentarnos como aquello a lo que nos oponemos es aquello a lo que nos enfrentamos, porque nosotros no somos un partido político y tampoco creo que haya necesidad de serlo. Si fuera posible serlo, tampoco es como que me oponga totalmente. Si queda Milei presidente de la Argentina y por decreto para el cumplimiento forzoso de todo tipo de leyes, aunque no las haya derogado el legislativo, no me caería mal
que haga eso, igual que el decreto que mencionaba de este presidente aquí. Pero sobre la sostenibilidad, sobre aquello que se presta a durar más que el faraón, durar más que el imperio romano, definitivamente yo creo que la familia como institución es muchísimo más sólida.